Muy buenas tardes, querida comunidad. Saludo a la comunidad virtual, mi comunidad virtual, Casa Santana, Facebook y YouTube, Parroquia Santana Boca del Río. Hoy, viernes 18 de diciembre, siendo las 7 en punto de la noche, tengo el honor de presentar este testimonio, una obra que Dios ha hecho a través de José Ángel, nuestro hermano, que es el invitado en esta ocasión. José Ángel, bienvenido al programa Testimonios. Muchas gracias, Padre. Buenas tardes. Bueno, pues pedimos al Señor el don del Espíritu Santo para que disponga nuestros corazones a Él, para que nos comunique lo que Dios ha hecho en su vida, y a nosotros para recibir este regalo que viene de parte de Dios a través de mi hermano José Ángel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Señor, que hoy nos permites recibir este testimonio, que es un regalo tuyo a través de nuestro hermano José Ángel. Te pedimos, Señor, que derrames el don de tu Santo Espíritu en él, para que esas palabras que tú quieres nos comunique, entonces sean comunicadas y lleguen hasta nuestro corazón. Pero también te pido humildemente que derrames el don de tu Santo Espíritu sobre los que vamos a recibir este testimonio, y que este regalo renueve nuestra vida cristiana. Este regalo en algunos nos lleve otra vez al camino de la salvación, haciendo proceso de conversión, para que tú sigas siendo dado a conocer también a través de tus hijos que te dan el sí. Porque tuya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. José Ángel, pues nuevamente, hermano, de verdad que es un gusto que estés hoy con nosotros. He visto que Dios está vivo y que está actuando, y su presencia es una constante obra de redención en nosotros, y lo he visto en ti. Bueno, pues te pedimos, como en otras ocasiones, preséntate a la comunidad, que seguramente algunos te conocen, pero la gran mayoría no. La comunidad ha ido creciendo en todos los sentidos, y después pues nos compartes lo que Dios ha hecho en tu vida. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Hernández Maza. Soy de aquí de Boca del Río. Mis padres son originarios de aquí. Mi padre se llama Jerónimo Hernández Ramírez y mi madre se llamaba Eva Maza Romay. Mi mamá falleció hace 7 años. Nada más tengo una hermana, fuimos 2, de los cuales yo soy el mayor, y de ahí sigue ella. Tardó mi mamá en embarazarse, en tener a mi hermana, pues transcurrieron 9 años. Mi hermana nació cuando yo tenía 9 años de edad. Digo que soy originario de aquí, aunque nací en Veracruz, porque pues antes aquí no había un hospital. Y pues a los 3 años de fallecida mi mamá, pues mi papá se retiró de vivir del lado de nosotros porque se volvió a juntar con otra señora. Yo recuerdo que tuve una infancia feliz, en la cual no me puedo quejar. En esos 9 años, pues como era hijo único, pues a las condiciones de mi papá y a sus posibilidades, pues nunca me faltó nada, ¿no? Mi educación empezó en un jardín, pues en el preescolar, ¿no? O jardín de niños, que era cuando estaban todavía, o lo tenían las madres, las misioneras guadalupanas de Orizaba. Ahí empecé a formarme en cuanto a mis estudios, ¿no? A mi educación. Y recuerdo que
pues desde ahí le tuve mucho aprecio y cariño a las madres, a pesar de ser pequeño, ¿no? Yo veía con qué entusiasmo y con qué alegría nos daban ellas las clases. Pero recuerdo que cada 15 días teníamos misa, nos llevaban a misa. En ese tiempo el párroco de la iglesia era el padre Miranda, Alfonso Miranda. Pero me gustaba ir y no me gustaba ir a las misas, porque a veces yo me escondía para no irme con los demás niños y niñas pues a la misa, porque las madres siempre me agarraban para presentar las vinajeras. Y yo decía, pero ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a mí? Y en ese tiempo mis maestras eran la Madre Consolación, que ya en paz descanse, y la otra era la Madre Ángeles, María de los Ángeles. Y ella siempre me decía, usted no diga nada, usted no rezonga y usted las va a llevar. Y ya las tenía que presentar pues porque ellas me las decían, todo enojado, como quisiera, pero llevaba yo siempre las vinajeras. Fue transcurriendo el tiempo y yo vivía, en ese tiempo no teníamos una casa propia, ¿no? Porque pues mis papás estaban comenzando en lo que es la parte de lo que ahora es Fofel. Ahí enfrente de la parroquia, por el lado del atrio, había una cuartería. Y en esa cuartería viví yo, que ya no está, ya desapareció. Y me quedaba enfrente de la iglesia. Desde ahí empezó también mi formación cristiana, que crecí en un hogar católico, con una madre muy católica, pero con un papá no muy practicante, no muy católico. Y mi mamá, cada domingo, aunque ella no iba, me mandaba a mí a misa. Pues ya nada más me vigilaba porque pues me quedaba enfrente y antes no había una carretera, todo era como terracería, era de tierra todo y no pasaban carros por ahí. Y ya llegaba yo a misa, pero con la misma que llegaba a misa yo pues como todo niño me distraía y no prestaba atención a lo que era la misa y comprendiera yo realmente lo que era. Pero yo recuerdo que no tanto iba a la misa por querer ir a la misa, sino porque las madres nos repartían unos boletitos, que esos boletitos después equivalían a un premio. Y pues yo no me tenía que perder la misa porque pues iba por mi boleto para juntar para el premio. No era tan más bien por conveniencia el ir a misa, ¿no? Pero ya después, cuando mi mamá vio que me mandaba todos los domingos, optó ella por ir conmigo a la misa. Y íbamos todos los domingos. Pero yo recuerdo que en una ocasión, o siempre le decía a mi mamá, la primera vez que yo fui a misa y ver al padre celebrar, a mí me dio mucho miedo el padre. Y yo recuerdo que le decía a mi mamá, a mí no me vuelvas a llevar porque yo no quiero ir. Le digo, me da miedo. Yo a los padres de chiquito, de niño, les decía doctor. Decía, a mí el doctor ese me da mucho miedo. Y me decía, ¿cuál doctor? Le digo, pues el que está ahí, le digo, el que se para enfrente. Y mi mamá nada más se reía, dice, él no es un doctor, él es un sacerdote. Pero ya después, con el tiempo y los meses y pues los años en los que transcurrieron y que seguíamos yendo a misa, yo recuerdo que le decía a mi mamá de niño, yo quiero ser un doctor. Me dice, pues qué bien que quieras ser un doctor. Le digo, sí, pero como el que está en la iglesia. Y se me quedaba mirando y me decía, dice, estás muy chiquito para que pienses en esas cosas. Le digo, no, pero pues yo quiero ser doctor. Pero cuando fui creciendo, todo eso se fue yendo por otro camino. Ya no íbamos a misa. Después a mi papá le ofrecieron trabajo fuera. Mi primer año de primaria lo hice en Villahermosa, Tabasco. Pero no miento. Allá seguíamos yendo a misa. Cada domingo, pero todo era por
porque mi mamá empezaba a decirnos, ya nos íbamos tanto mi papá como yo, todos los domingos a misa. Recuerdo que íbamos a lo que es la catedral de allá de Villahermosa, y allá estuvimos un año. Hice mi primer año de primaria, pero el kinder quedó a medias. Ya las madres nada más decían, pues si puedes venir cada 15 días, dice, para que no pierdas las clases. Aparte de que cuando salíamos del kinder, la graduación era la primera comunión con las madres. Todas las tardes nosotros íbamos al catecismo, en lo que ahora es la casa de ellas, así en la parte de arriba, nos daban el catecismo, pero pues todo era obra negra, estaba en construcción. Y pues ya nos venimos, recuerdo, unos días antes de la primera comunión, pero pues yo estaba inquieto, ¿no? Me impacientaba. Y me decía mi mamá, ¿qué tienes? Le digo, no, le digo, pues que quiero que sea el otro día, le digo, para pues para ver qué es la primera comunión. Tenía yo 6 años cuando hice mi primera comunión. Y pues se llegó el día de la primera comunión. Pues uno cumpliendo con todo lo que las madres nos decían y cómo tenía uno que hacerle y ponerse. Y recuerdo que fue un día de alegría porque la hice un 26 de junio no recuerdo si fue del 75 o 76. Fue cuando hice mi primera comunión. Y ya después de ese tiempo para acá, cuando regresamos a Boca del Río, pues mi vida ya no fue igual. Esa felicidad, esa alegría que viví en esos 6 años, se fue como desvaneciendo. Mi papá se dedicó a ser un alcohólico de primera, y no había día que no tomara a mi papá. Mi papá le daba un diario a mi mamá para la comida, no le daba por quincena ni por semana, sino diario. Mi papá siempre trabajó, fue mesero o es mesero, y pues gracias a Dios de eso nos mantuvo. No puedo quejarme de mi papá a pesar de su error o de lo que él hizo o hacía, porque pues nunca nos dejó sin comer, ni vestirnos, ni calzarnos, siempre nos dio una casa. Pero su defecto era el alcohol y las mujeres. Yo todavía no nacía mi hermana, pero cuando mi papá llegaba nunca le puso una mano encima a mi mamá. Pero cuando mi papá llegaba tomado, yo era de esconderme hasta en la cama, debajo de la cama, por cómo llegaba de pesado por el alcohol, ¿no? Y pues yo nada más veía todos los cuadros y las escenas que tenían mi papá y mi mamá en sus discusiones, y así viviendo en esos cuartitos donde vivíamos, hacía la vuelta al fondo donde ahora enfrente de atrás de la parroquia, donde son unos departamentos. Ahí antes había, pues de lado y lado monte, pero al fondo había una casita, y en esa casita vivía una abuelita que era pues se puede decir mi tatarabuela, porque era la abuela mi bisabuela, perdón, era mi bisabuela. Pero esta bisabuela crió a mi mamá, porque la mamá de mi mamá quedó viuda siendo muy joven, y volvió a hacer su vida, pero tenía ya a mi mamá y a otro tío, un hermano de mi mamá, y ella se fue de aquí, pero esta abuelita pidió que se los dejara, y pues esa era como una mamá para mi mamá.
Pero ¿por qué le cuento esto? En una ocasión, entre los pleitos y el alcohol de mi mamá, de mi papá, pues tuvieron una discusión fuerte y mi mamá tomó un cuchillo. Yo creo que con la intención de, pues, de hacerle algo a mi papá. Y cuando veo que forcejearon con el cuchillo, pues mi mamá se cortó la cortó mi papá porque estuvieron ahí los dos en el forcejeo que tuvieron. Entonces pues yo como pequeño, pues yo en ese momento me imaginé lo peor y al ver la sangre de mi mamá yo creía que mi papá le había hecho algo, que le había matado. Y lo que opté fue correr hacia la casa de mi abuelita y le conté lo que pasaba. Y ya mi abuela corrió y ella fue quien nos calmó, pero pues nada más tuvo una cortada mi mamá en su dedo. Pues así siguieron pasando los años. Cuando tenía ya 9 años, ya 10, pues ya mi hermana tenía 1 año y mi papá sigue igual. En ese tiempo mi papá andaba con otra mujer y mi abuela, la mamá de mi papá, recibía a esa mujer y por aquí salía mi mamá y por acá entraba la otra señora. La otra señora pues tenía una pollería y a mi abuela le llevaba los pollotes. Y pues mi abuela era más interés por la otra señora, por lo que le llevaba. Y pues a mi mamá siempre le echaba. Hasta que mi mamá se dio cuenta y antes de que naciera mi hermana, pues se supone que ya tenía tiempo mi papá con esa señora, porque tenía una camioneta. Y yo cuando salía a jugar con mis primos y los demás amigos, tenía yo que librar esa camioneta porque la señora me la echaba encima. Hasta que en una ocasión mi papá me dijo, dice, si te echa la camioneta encima, es porque dices que tú eres el único estorbo para que no estemos juntos. A mí pues todo eso me fue marcando desde niño, pero lo que más me marcó fue que tenía que yo ir a sacar a mi papá de las cantinas. Pero lo que más me daba era que pues tenía que ir a pedir el dinero para la comida, porque pues mi mamá me mandaba. Y pues yo viendo a mi hermanita chiquita, lo que a mí más me dolía era que los amigos de mi papá me agarraban del brazo y me empujaban y me sacaban. Y mi papá no hacía nada. Y así pasó mucho tiempo y casi de todos los días. Y había un señor que siempre decía, ya vienes a dar lata, chamaco, con palabras altisonantes. Y ya agarraba y me empujaba y pues mi papá nada más se reía. Cuando fui creciendo, yo agarré un resentimiento hacia mi papá muy grande, ¿no? Al grado de ser pero muy rebelde y muy grosero con él. Más yo decía entre mí y pues ahora me arrepiento, ¿no? Cuando fui conociendo a Dios, yo llegué a decir que no lo quería. Y él, recuerdo que en una ocasión me decía, es que tú no eres mi hijo. Y decía a mi mamá, ¿cómo no va a ser tu hijo? Dice, si es tu misma cara. Y decía, no, este no es mi hijo, bien me lo dice mi mamá, dice que este chamaco no es hijo mío. Y yo crecí con ese resentimiento, ese odio, ese rencor hacia mi papá, que yo decía, no sé quién de los dos tenga que pedir perdón, si él o yo o él. Pero a mí el alcohol de mi papá pues me marcó mucho.
Agarré y después cuando fui creciendo más, todo lo que él me decía, pues yo lo desobedecía. Me decía, oye, es que pues que tienes que ayudarme a trabajar en esto. Le digo, no, yo no lo voy a hacer, le digo, ni cuentes conmigo. Oye, pero es que arréglatela como puedas, le digo, o dile a aquellos señores que me sacaban cuando tú tomabas, que te vengan a ayudar. Pero era al grado de que yo sí recuerdo que en una ocasión le dije, yo veo que nunca le has puesto la mano encima a mi mamá, le digo, pero el día que tú lo hagas, le digo, no te voy a respetar como papá. Y una vez lo intentó y después me arrepentí porque cuando se acercó hacia mi mamá, agarré y lo empujé, pero lo empujé tan fuerte que cayó de cabeza. Y al caer de cabeza, quedó como inconsciente, en lo cual me asusté, ¿no? Y lo empecé a mover, pero vi que respiraba y después volvió en sí. Pero mi mamá me dijo, ya no lo vuelvas a hacer. Le digo, pero pues también que te respete. Y así fue creciendo con ese resentimiento hacia mi papá hasta llegar a ser pues, un hombre, un adulto. Y yo seguía con esa imagen de mi papá. Pues agarré y seguí con lo mismo y pues mi hermana creció y ya pasaron los años. Lograron mis papás estar en una estabilidad económica donde pues no eran ricos, pero pues vivían más o menos. Lograron tener una casa acá en la colonia, en la Flores Magón, y al poco tiempo de estar acá le dieron a mi papá una casa pues de interés social, cuando Río Medio apenas era la primera parte. Recuerdo que le dieron la casa en la última sesión de la unidad, pues donde no había ya más casas, nada más que pura arena era. Y ahí después empezaron a construir, pero de manera sorprendente. Logró pues detener mi papá un taxi, pues le iba bien. En ese tiempo acababa mi hermana de terminar su prepa. Ella iba a ingresar al colegio La Paz porque quería ser maestra. Y ya tenía todo, uniforme, inscripción, todo pagado. Y yo iba en el cuarto semestre de mi carrera, ya iba en la mitad. Sí reconozco que fui muy dejado y muy flojo para la escuela. Yo primero estuve en la Universidad Veracruzana, cuando todavía era propedéutico, había propedéutico. Recuerdo que iba a estudiar la carrera de comunicación, pero yo agarraba de tonto a mis papás, porque en ese tiempo estaba de moda Plaza Mocambo, y me dedicaba más a estar en el cine y en la plaza que a estar en la escuela. Hasta que en la escuela pues me dieron de baja tanto por faltas y por una materia que me llevé última oportunidad y que pues no la pasé, automáticamente me dieron de baja. Pero me metieron a una particular que fue aquí el Colón, la Universidad Cristóbal Colón. Ahí sí ya recapacité y reconocí el tiempo perdido y el esfuerzo que hacían mis papás por pagarme la escuela y los estudios. Pues, ¿qué pasó? Yo no terminé mi carrera, mi hermana no entró a estudiar porque por una tarjeta de crédito del banco, mis papás perdieron ambas casas, el carro, y pues quedamos sin nada, o quedaron sin nada. Estaba mi mamá cuidando a una abuela que era la mamá de mi mamá,
y viví en una casita, pero pues una casita que no tenía nada, ni baño, nada. Y pues como nosotros pues habíamos perdido todo, nos venimos a vivir ahí después de que mi abuela falleció. Y pues nos quedábamos y decíamos, no, pues cómo vamos a estar viviendo pues en estas condiciones. No había nada, no teníamos nada, teníamos un colchón en el suelo que era donde dormíamos. Pues en una noche que estábamos viendo, recuerdo, un partido de fútbol, pues estábamos todos ahí viéndolo y de momento se nos perdió mi papá. Y le dije a mi mamá, oye, ¿y mi papá? Me dice, pues salió al patio. Le digo, pero pues ya tardado, le digo, ¿qué fue a hacer? Pues yo ya salí sin decirle nada a mi mamá porque estaban entretenidos en la tele viendo ese partido. Y la sorpresa que me encuentro es que veo a mi papá pues guindado de un árbol, ya todo morado, que intentó suicidarse por la situación en la que estábamos pasando. Mi reacción fue quedarme como un tonto, no acaté a nada más que grité. Y ya sale mi mamá y ve, y sale mi hermana, pues ella se atacó, y mi mamá pues fue la valiente, ¿no? Agarró y vino con un cuchillo y le desató el mecate con el que estaba allá colgado, estaba ya hasta morado mi papá. Yo creo que si no hubiera llegado a tiempo, sí, hubiera pasado lo peor. Y mi mamá empezó a agarrarlo de los cabellos y lo empezó a cachetear. Pues esa fue una experiencia muy grande y muy dura, ¿no? Para todos en mi familia, porque llegado al grado de que algunas personas de aquí nos decían, ¿no? O murmuraban, o como se le quiera decir, cuando tenían sus fiestas decían, no, dice, ¿para qué vamos a invitarlo? Mejor lo que van a gastar en el dinero, en el regalo, que ese dinero lo agarren para comer. Ay, pues nosotros sentíamos pues feo, ¿no? Mi hermana ya no pudo entrar a la escuela. Nos tuvimos que salir los dos de estudiar para trabajar y ayudar a mis papás, principalmente a él, ¿no? Pero pues mi papá continuaba igual, como que primero le llegó, pero después le importó, y él seguía con su vicio, ya no al grado de como cuando yo era niño, pero ahí estaba. Después, pues así fueron pasando los años y el tiempo. Para esto ya estaba yo dentro de lo que era la iglesia, ¿no? Mi hermana era catequista, yo también era catequista. ¿Y cómo nació pues mi servicio hacia la iglesia? Recuerdo que la madre Guille, misionera guadalupana, ella empezó a formar el grupo de jóvenes. Pero a mí no me gustaba ir, ya cuando crecí no me gustaba a mí ir a la iglesia para nada. Me mandaba mi mamá cada año, pero yo lo hacía con un plan, cada sábado de resurrección, y nada más era para bendecir el agua. Y era era la única vez que yo me paraba en la iglesia, cada sábado de resurrección, de cada año. Y los domingos se iba mi mamá con mi hermana, pues estaba pequeña mi hermana, se iba a misa y me decía, vámonos a misa.
Yo no, le digo, váyanse ustedes, yo qué tengo que ir a hacer ahí. Y me quedaba viendo la tele y afuera alguna película o algún programa o algún partido de fútbol. Y y le decía, mi mamá se lo platicaba a la madre porque pues en ese tiempo no teníamos párroco. Había fallecido el padre Miranda y estuvimos mucho tiempo sin párroco. Y le decía a la madre, tú ten paciencia, dice que vas a ver cómo va a llegar acá. Y mi mamá siguió integrándose en la parroquia, lo que era, que entró o formaba parte de los grupos de reflexión bíblica, que los empezó a formar la madre Lupe, la madre Lupita. Y recuerdo que el grupo donde estaba mi mamá se llamaba San José. Y hasta que ya no aguantaba mi mamá y me volvía a decir, y yo no voy a misa, no voy a misa, no. Hasta que un día la madre me manda a buscar con una muchacha para ir al grupo de jóvenes. Y ya llegó y me dice, ¿tú eres José? Le digo, ajá, le digo, ¿y tú quién eres? Me dice, dice, yo me llamo Marisol. Le digo, mucho gusto. Le digo, ¿y qué se te ofrecía? Me dice, es que vengo de parte de la madre, dice, para que si quieres ingresar al grupo de jóvenes. Le digo así, ¿cuándo se reúne? No, pues ya estamos reunidos, ya estamos allá. Me quedé y nada más me reí. Y le digo, ¿y luego? Me dice, no, pues vengo por ti para que vayas. Me quedé y dije, no, digo, pues no puedo desairar a la muchacha, no puedo ser grosero y descortés con ella. Pues ya recuerdo que me bañé, me arreglé y me fui al grupo. Y ya empecé a ir al grupo. Y me me invitó la madre a ser catequista. Dice, primero vas a ir de oyente para que veas cómo es y ya después que te prepare ya vas a darte el catecismo. Recuerdo que estaba todos los días a las 7:30 de la mañana ahí en la parroquia, pero pues por el lado de atrás donde era la casa de ellas. Y ya recuerdo que siempre me tenían ya un vaso de leche con un pan para que desayunara con ellas. Y de ahí nos íbamos al catecismo, que era en una comunidad que se llama La Guadalupe, que pertenecía antes a la parroquia. Y ya una tantas veces de dar catecismo, cuando veníamos de regreso, antes había una revista que que era de la editorial Buena Prensa, que se llamaba Vidas Ejemplares, y venían por dibujos, como dibujos animados. Me dice la madre, tenle esta revista. Dice, pero vela leyendo en todo el camino. Y la revista era La vida de San Francisco de Asís. Y empecé a leerla. Y me dice, pues ya no llegó a tiempo el final de la revista, dice, te la presto. Acábala de leer tú, termínala de leer. Y sí, como que ahí empezaba a marcarme algo, ¿no? Como que empezaba a decirme algo el Señor. Y y me interesó mucho la vida de San Francisco, que fue el primer santo que conocí. Y pues del cual me enamoré, ¿no? Su vida me gustó mucho. Y ya después pensando, decía yo, ¿podré ser como uno de estos? Decía yo, ¿podré serlo? Y ya fue que me adentré más al servicio de la iglesia. Tenía yo, 18 años cuando empecé dentro del servir en la iglesia como catequista. Ya después, cuando transcurrieron los años, pues todavía lo seguí haciendo. Pero después, pues
pues me nació una inquietud. Y yo le comenté a mi mamá, ¿sabes qué? Le digo, como que la vida sacerdotal me llama. Y se me quedó mirando a mi mamá. ¿Cómo? Me dice, ¿estás loco? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás? Le digo, pues es que ya no te entiendo. Le digo, después de que querías que viniera y que estuviera en la iglesia, le digo, y ahora que te salgo con esto me sale. Mi papá nunca decía nada en las decisiones que nosotros tomáramos. A pesar, que le vuelvo a repetir, de sus defectos y de lo que tenía él, de su vicio y sus vicios, él nunca nos decía nada, él nunca nos pegó, lo contrario de mi mamá, porque mi mamá sí fue muy enérgica y muy dura con nosotros. Y yo recuerdo que la chancla y el cinturón siempre estuvo al lado de ella. Y eran pleitos con mi mamá, eran discusiones muy fuertes. Me decía, no, es que no te vas a ir porque yo quiero hijos y el apellido de tu papá no se va a perder. Y decía, pero es que no te voy a dar hijos biológicos, pero sí te voy a dar muchos hijos que tú vas a tener aquí, que también van a ser mis hijos y esos van a ser tus nietos. Y me decía, no, y no. Y pues yo sufría porque pues no, y no, y no. Y yo también no tomaba la decisión de irme por mi cuenta, ¿no? Si yo me armaba de valor, decía, pero si el Señor me está llamando, me deben de importar mis papás. Y me ponía yo con el primer mandamiento, digo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y decía, no, es que primero estás tú y después están ellos. Y yo lo llegué a hablar en una ocasión con ellos. Cuando salió el tema, le digo, pues sí se los quiero decir, le digo, aunque tú eres muy sensible, le dije a ella, a mi mamá, le digo, te quiero decir o les quiero decir a los tres que primero está Dios y luego siguen ustedes. Le digo, a mí no me va a importar, sí me importan ustedes, le digo, porque pues son mi familia. Le digo, pero primero es Dios y primero es su amor. Tómenme como quieran, les dije, tómenme como un fanático, como un loco, como lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que yo pienso. Y espero que ahora sí lo entiendan. Pues padre, así fueron pasando los años, hasta que cuando tenía 29 años, tomé la decisión. Y dije, ahora sí me importa todo, le digo. Yo no lo hacía pues también por la educación y el respeto que le inculcaron uno a los papás, ¿no? Como nos educaron nuestros papás antes. Digo, no, yo no puedo estar de irrespetuoso con mi mamá y con mi papá, aunque sea muy grosero, muy rebelde con él, pues tampoco debo de. Y me fui. En ese tiempo yo estaba trabajando en Galerías El Alba. Y y pues yo ya no tenía nada de lo de la quincena. Y digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? En ese tiempo el párroco era el padre Pascual Sandoval. Y me dice el padre, ¿qué pensaste? No, pues yo estoy decidido. Hasta eso. No hice, bueno, sí hice preseminarios antes, pero cuando fue para irme, ya no lo hice. Me dijo, preséntate con esta carta con el padre Joaquín Balbuena. Él era el promotor vocacional, creo, en ese tiempo. Y ya leyó la carta y me dijo, esto es lo que necesitas para entrar al introductorio. El seminario en ese tiempo era interdiocesano y el introductorio lo hacíamos en Orizaba. Y se llegó el día y yo no dije nada en la casa, sino que recuerdo que fui ante el Santísimo y digo, Señor, pues que sea lo que tú quieras y lo que tú digas. Yo nada más cuento con esto, le digo, pero pues sé que no me va a alcanzar.
pero a ver cómo le hago, cómo le digo a los padres. Pues ya renuncié a mi trabajo. Y y me dice el padre, me dio un sobre. Luego, pues mi tía, Amada Rebolledo, que en ese tiempo estaba ya también sirviendo. Me acuerdo que en ese tiempo ella tenía un restaurante y me llamó y allá salió algo. Luego me llama otra señora que tiene un restaurante en el Conchal y también me dijo, a ver, ¿para qué te sirve? Y luego otra señora que ya murió, no sé si la llegó a conocer, doña Altagracia, con otras señoras, entre ellas, era un grupo de señoras, entre ellas doña Elvia, la del recreo, pues también ellas juntaron, y ya con eso me fui, y y recuerdo que hasta me sobró. Yo no tenía maleta, no tenía nada, agarré unas bolsas de basura y ahí me importó y eché mi ropa. Y yo empecé a planchar mi ropa y me decía mi mamá, ¿y es cierto que te vas? Le digo, sí, le digo, yo me voy, pero ¿cuándo nos dijiste? Yo me voy, le digo. Y y recuerdo que me fui, pero ella la dejé como si yo hubiera salido, como si me hubiera muerto, pues, como estaba a los gritos y toda alterada. Digo, no, le digo, esto es como chantaje de mi mamá y no me va a detener, le digo. Y me fui. Pues ya después con los meses lo aceptó. Y cuando yo me salí, después lloró, pero porque me salí. Y me dijo, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no todo? Y y siempre digo que la mitad de mi vida está en Orizaba por lo que viví, ¿no? Dentro de mi formación. Ya después cuando pasé acá al mayor, pues yo no conocía a nadie. Pues así yo era un poco tímido y me costaba trabajo relacionarme con las demás personas, no tan fácil era yo de hablar y de estar. Pero eso lo trabajaron mucho conmigo en el seminario y me ayudó mucho a aprender a relacionarme con los demás, ¿no? Entonces, pues yo en el seminario me salí pues por unos problemitas por ahí. Y cuando llegué al seminario acá, pues a pesar de ya haber trabajado conmigo eso de relacionarme con las demás personas, pues me costó un poquito de trabajo, ¿no? Y recuerdo que la primera o el primer seminarista que me habló y que me dijo de dónde era y que me preguntó que de dónde era yo y que qué agravio inventar fue usted. Fue el primero con el que hice amistad ahí dentro del seminario, no cuando fue el mayor, fue en el mayor. Y pues después que me salí, no dejé mi servicio dentro de la iglesia, continué, en el cual el padre Pascual, pues antes no había una preparación para ser ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Sino que nada más decía, tal día te va a instituir el obispo y tienes que estar aquí. Pero pues ni eso nos dijo, sino nada más recuerdo que fue en unas fiestas de Santana donde me dijo, vas a pasar ahorita al frente, te van a nombrar. Y le digo, ¿y eso por qué? Y pues ya después lo supe, ¿no? En ese tiempo fuimos instituidos por el señor Luis Felipe Cuara. Y fui ministro extraordinario de la comunión como 3 años. Cuando el padre Eloy tomó la parroquia, pues de ahí me salí. Ya en el tiempo que estuvo el padre Eloy,
cuando usted hizo posesión de la parroquia, pues regresé de nuevo, pero no fui constante, ¿no? Me alejé, no dije nada, dejo el servicio de ser ministro extraordinario de la comunión, pues el servicio al que me había llamado el Señor, y me alejé por 7 años de la parroquia, en los cuales esos 7 años, después de estar convencido y de que yo quería seguir a Dios, me alejé por completo me alejé, y no quería saber yo ya nada de Dios. Y me dediqué a andar con los amigos y las amigas, de fiesta en fiesta, de antro en antro, de bar en bar, a grado de que era todos los sábados, todos los fines de semana. Y fíjese, yo con tal de completarme y de no fallar y de que no dijera qué collón y qué cobarde eres que ya no quieres venir la próxima semana, yo a veces lo de la comida prefería no comer para tener para irme de fiesta ese fin de semana. Y así estuve 7 años seguidos, hasta que en una ocasión me dice una de las hijas de Hortensia, Marta Alicia, la que falleció, me dice: te invito a un retiro. Le digo: ¿pero qué tengo que ir a hacer un retiro? Le digo: si ya he hecho mucho. Dice: sí, dice, pero te invito de nuevo a otro. Yo sé que te va a gustar más de lo que has hecho. Le digo: ah, sí, le digo, ¿y el retiro qué es? ¿De qué se trata? Dice: el retiro se llama jornada de vida cristiana. Ah, sí. Digo: pues a ver qué día me animo y voy. Y así estuvo conmigo en el tiempo en el que ella estuvo enferma. Un mes antes de que ella muriera, en una comida de su hermana, me invitó su hermana a su comida y me dijo aparte, dice: yo sé que no lo voy a ver, pero espero que ahora vayas al retiro, que ahora sí vayas al retiro. ¿Me lo prometes? Y le dije: pues sí, le dije, lo voy a pensar, y yo te digo ya cuando tenga mis maletas y vaya. Pues ya ve que enfermó de repente, se puso grave, delicada, y me dijo: manito, ¿si vas a ir al retiro? Le digo: te prometo que sí voy. Pero yo dije entre mí: le estoy prometiendo aquí, pero me conozco y sé que no voy a ir. Ya cuando la fui a ver al hospital y en el tiempo que estuvimos ahí con ella, pues ya de momento me dicen: falleció. Y dije, ya después cuando estaba de cuerpo presente, dije: amiga, le digo, te prometo que sí voy al retiro. Y ya me dicen: el retiro es para el próximo mes. Dice: es la jornada de hombres. Y pues viví la jornada. Y tenía mucha razón lo que ella me dijo. Fue un retiro muy distinto a todos los que yo había vivido. Pero mi vida dio una vuelta, un giro tan completo, que yo me pregunté y me preguntaba cuando salí, digo: Señor, no cabe duda de que todavía me amas, a pesar de que no soy el perfecto ni soy el mejor. Digo: tú sabes mis aberraciones, sabes mis pecados, sabes todo lo que te he manchado, sabes todo lo que he pecado, le digo.
y aún así me amas. Y me marcó mucho el retiro. Pero cuando yo entré al retiro y vi las personas, los servidores que estaban frente al retiro, pues ya enseguida me empecé a cuestionar. Digo, pues ¿qué me puede decir que lo conozco? Y aquel también que lo conozco. Y a otro que estaba allá, digo, desde chamaco que lo conozco, desde niño. ¿Y qué me va a decir? Y me ponía. Recuerdo que Abraham me dijo, estás viendo la manera de cómo irte, ¿verdad? Le digo, sí, le digo, anoche lo pensé en irme, le digo, pero de ver el camino, cómo estaba, le digo, y tan oscuro y toda la cosa, le digo, me rajé a irme. Le digo, si no me fui anoche y ahorita menos, le digo, ya me quedo a ver qué. Y pues así estaba, pero pues no me caí el 20, sino que ya el peso cuando me cayó en jornada, pues fue un determinado tema, ¿no? Que fue lo que me cayó, y recuerdo que me desbaraté mucho porque me fui a llorar atrás, pues, porque pues era el amor hacia mi papá, ¿no? Y me di cuenta lo aberrante que era hacia mi papá. Y ahí entendí y saqué todo el odio, todo el coraje que tenía hacia mi papá. Y después dije, tengo que aprenderte a amar. Tengo que aprender a amarte, le digo. Y pues no sé si el Señor me tocó y siguió así, que pues le pedí perdón a mi papá, que lo amé demasiado, lo amo demasiado. Y y pues ahí me tocó el Señor, pero sí recuerdo que me tenía ya cansado y aburrido, porque dice, no, que nos iban a presentar a alguien, y que nos iban a presentar a un amigo, y ya a mí me daban ganas de callar a Gerardo y decirle, Gerardo, ya sabemos que al que nos vas a presentar va a ser al padre Cecilio, le digo que seguro va a venir aquí. O sea, eso yo lo pensaba, pero ya cuando nos presentaron al amigo que era, pues yo me desbaraté por completo. Y y ahí reconocí y sentí todavía más el amor tan grande que Dios me seguía teniendo, ¿no? Y yo cuando salí de ese retiro, pues recordé mucho a Marta y le dije, amiga, gracias que a pesar de que no estás presente, pues tú fuiste un motor para que yo estuviera aquí. Cuando salimos de aquí, me dice su hermana, pues vamos a festejar, dice, este paso que diste, dice, y tú has de cuenta que eres el festejado, que es tu cumpleaños, porque pues allá dentro de una actividad que hay, pues sí me puse de chillón y me alejé, porque pues yo nunca tuve una fiesta, ni nunca tuve un pastel tan siquiera, o una piñata de cumpleaños, y eso también pues me desbarató, ¿no? Y y fíjese cómo es Dios tan grande y tan sorprendente, que fuimos a comer o a cenar a una taquería que está a orilla de la carretera, cuando me dice otra de mis amigas que me vinieron a recibir, me dice, mira quién va allá. Y perdón, pero eso me recuerda y me da mucho, porque pues como el Señor va preparando todo, ¿no? Y era mi papá. Yo no sé cómo crucé esa carretera, pero a mí no me importó que me viera la gente,
le pedí perdón a mi papá en ese momento. Y yo sentí que ahí el Señor me tocó más de lo que ya me había tocado. Y yo antes de salir de allá dije, Señor, prometo ahora sí no dejarte para nada. A mí no me importa estar donde esté. Si estoy en un trabajo, no sé cómo haré lo posible, pero yo no me alejaré de ti y estaré presente en misa contigo todos los días, le digo. No me suelto de ti. Y pues hasta la fecha, pues ahora mi papá, pues no lo odio. Ya no siento ese rencor hacia él, sino lo amo. Lo quiero mucho. Pues el Señor me volvió a inquietar. Yo digo que ya tarde. Que la inquietud vocacional que tenía desde hace tiempo, pues volvió a renacer. Y renació precisamente cuando fue la ordenación del Padre Sergio. Ahí volví a sentir esa chispita que ardía en mi corazón de nuevo. Y pues lo platiqué con usted. Fui a hacer mi preseminario, mi experiencia al seminario de vocaciones adultas. Tuve una carta de aceptación, pero en ese tiempo se me enfermó mi papá. Mi papá se me enfermó pues va a ser público, pero no sé si llega hasta los oídos de él porque pues él no lo sabe. Mi papá se me enfermó de un cáncer en la próstata. Lo operaron. De cuenta que mi papá quedó, que no tiene nada. Me dijo el doctor, con el tratamiento que le voy a mandar, dice, vas a tener papá para años. Gracias a Dios y debido a ese tratamiento, mi papá no ha necesitado ninguna quimio, nada. Pero pues él cree que estuvo enfermo de eso, pero no sabe lo que tiene. Está detenido. Y ahí sí me cuestioné mucho porque dije, estoy poniendo quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, pues no es digno de mí. Y digo, Señor, entiéndeme, pero pues ahorita lo tengo aquí, le digo, si lo estoy recuperando de nuevo, digo, déjame disfrutarlo un poco más, porque no es posible que ahorita con todo lo que estoy viviendo de nuevo me lo quieras quitar. Dame una oportunidad más. Y pues me la dio, ¿no? Intenté ingresar el año pasado, pero pues el obispo nos dijo que no nos quería que nos fuéramos para allá y hiciéramos un proceso acá. Y pues acá no tuve pues una respuesta ya favorable, pero pues yo me pongo siempre en oración al Señor y le digo, Señor, a donde me quieras y en donde quieras tenerme o ponerme, le digo, pero estoy aquí para hacer tu voluntad. Y pues sigo con mi inquietud, a ver en dónde me pone o según sea la voluntad del Señor o cuál sea la voluntad del Señor, pues yo estoy aquí para responderle, para decirle. El tiempo se nos ha ido volando. De verdad que extraordinario testimonio. Ahora que estabas tú compartiendo, recordaba yo la parábola que está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, la del buen samaritano. El Papa Francisco ha hecho una extraordinaria exégesis sobre esta parábola y nos dice, todos tenemos algo de heridos, todos tenemos algo de salteadores, todos tenemos algo de indiferente, pero todos también tenemos algo del buen samaritano. Y bueno, pues eres
un hombre en proceso de sanación como tú o como yo. Él es un hombre en proceso de sanación. Es un hombre que está en el camino, está siguiendo a Jesucristo, lo ha dicho bien, donde tú quieras, Señor. El Señor solamente le ha dicho, sígueme, y está en ese proceso de discernimiento. Cuenta con nuestras oraciones, Le pediremos al Señor que te dé discernimiento. El plan que Él tiene para ti es un plan perfecto, mucho mejor que el que tú has pensado para ti mismo. Solamente le pediremos al Señor que te dé discernimiento para que sepas cuál es el camino que el Señor te pide que ahora camines. Y bueno, pues sigue perseverando. Muchas gracias porque hoy, esta tarde, has sido luz para nuestros hermanos con tu testimonio. Gracias. Y todo empieza a partir de Jesucristo. A partir de un encuentro con Jesucristo, a partir de ahí comienza la sanación, a partir de ahí comienza una vida nueva. Gracias por recordarnos con tu testimonio. No, gracias a usted, Padre, por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, pues les invitamos, queridos hermanos, a participar en nuestro sorteo del automóvil. Es para bien de Hogar Santa María. Ahí Jesucristo viene a hospedarse en la persona de los más necesitados. Necesitamos remodelar esta casa y esto será posible gracias a Dios en ti. El boleto cuesta 100 pesos, trae 2 números con la Lotería Nacional para el 14 de febrero. Mayores informes a través de ese canal o en Parroquia Santana o Casa Santana. También les invitamos a que se informen sobre el proyecto de Yo Me Sumo. Es un proyecto en donde Dios es glorificado a través de las obras de caridad que tú haces, porque en ti vive Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Cuídense.